con devoción, con todo nuestro corazón, atentos a lo que tú tienes que decirnos, a lo que tú quieres decirnos. Nosotros queremos aprender. Yo no puedo predicar si no tengo la dirección, la ayuda, el auxilio, lo que nos hemos propuesto, enseñar toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Que sea el Espíritu Santo dándonos, iluminándonos la mente para que podamos aprender, y la gloria es para ti, Señor. Gracias en esta hora, mi Cristo amado. Vamos a abrir la Biblia, digan amén. Pueden sentarse y vamos a continuar. Les doy información. En Villa del Rosario, en el otro grupo bíblico de la iglesia, es decir, en la segunda iglesia que estamos por la gracia del Señor iniciando allí, también estamos predicando el Evangelio de Juan, y ya nos nivelamos en la enseñanza y ya vamos al mismo tiempo, porque allá íbamos un poquito más atrasados. Entonces ya nos nivelamos. ¿Qué estoy haciendo ahora? Grabando un mensaje allá y un mensaje aquí. Es decir, ayer terminamos allá en el versículo 59 del capítulo 6 de Juan. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Pues vamos a continuar al versículo 60. Entonces, todos en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Y vamos al versículo 60. Les voy a narrar brevemente lo que hemos visto en este capítulo 6. Yo tengo aquí mis... Permítame para quedar más cómodo. Ya Dios nos va a proveer un púlpito más grande, porque necesito una tabla más grande que esta, porque no me caben mis notas ahí. Pero ya va a venir uno más grande. Bien, aquí les voy a narrar. En el primer episodio del capítulo 6, nosotros vimos la alimentación de miles de personas por obra y gracia de Dios, por la multiplicación de los panes. En el segundo episodio quisieron capturar a Cristo para hacerlo rey y que derribara el imperio romano. En el tercer episodio, el Señor Jesús caminó sobre el mar. Los discípulos se fueron en una barca y el Señor llegó caminando sobre el mar. En el cuarto episodio, muchos deseaban seguir a Cristo, pero lo seguían por señales, por milagros, porque comían el pan, por muchas razones. En el quinto episodio, Jesús dijo: yo soy el pan de vida, y ustedes deben comer mi carne y beber mi sangre. Y esto estaba hablando de la fe, es decir, debían creer en Él y alimentarse de su palabra y alimentarse de la comunión con Cristo. Pero hoy vamos a ver qué pasó cuando el Señor Jesús les da ese sermón desde el versículo más o menos 25 en adelante hasta el versículo 59. El Señor les reprendió diciéndoles: ustedes no creen en mí, no creen en mí, deben comer mi carne y beber mi sangre. Pero ellos no entendieron esa metáfora que el Señor está hablando y se enojaron. Entonces hoy vamos a ver la parte final, que es la triste respuesta de este público. Yo lo he titulado la terrible respuesta de los pecadores a los mensajes de Cristo. Entonces, bien, el Señor Jesús les había dado un discurso, pero ellos no lo aceptaron porque eran rebeldes. Quiero que aprendan esto. ¿Quién es el mejor pastor que ha existido? Se llama Jesús. ¿Puede haber una iglesia con un pastor mejor que Cristo? No existe. Y se le revelaron a Cristo. Quiero que aprendan eso. Si usted escuchara que en esta ciudad hay una iglesia cuyo pastor se llama Jesús de Nazaret, usted, sea honesto, ¿dónde se congregaría?
yo me quedaría solo aquí, porque todos se congregarían allá. Y es lógico. Es más, yo me congregaría allá y me sentaría allí, porque no existe otro pastor como el Señor Jesús. Pero quiero que ustedes vean que a las ovejas rebeldes solo las pastorea el diablo, porque estos se congregaban en la iglesia cuyo pastor es Cristo y se fueron. A una oveja rebelde ningún pastor le sirve, ninguna predicación le sirve, ninguna enseñanza le sirve. Andan de iglesia en iglesia quejándose porque no encuentran pastores buenos, pero cuando encuentran una iglesia y un pastor que les predica la palabra y son rebeldes, tampoco esa les sirve. Ninguna iglesia. La oveja rebelde no va a encontrar dónde congregarse. Todo para ellos es malo. Por tanto, si usted encuentra una iglesia de doctrina sana, una iglesia que tenga un pastor que trabaja, que enseña la palabra bien, pero él no es perfecto, la iglesia no es perfecta, ese pastor no es perfecto, tiene defectos, pero es una iglesia que enseña la palabra, quédese tranquilo, ya no brinque más, ya no salte más. Jesús les da un discurso y le dice: yo soy el pan bajado del cielo, porque en los versículos anteriores, del versículo 25 al 59, Jesús les dice: yo soy el pan bajado del cielo. Ellos le estaban preguntando a Cristo, porque ellos le dicen: queremos pan como el que comieron en el desierto, ese que le dio Moisés. Y el Señor Jesús le dice: Moisés no le dio ese pan se lo dio Dios, no Moisés. Y luego le dice: pero ese pan no es celestial, ese pan es terrenal. Lo que pasa es que fue preparado en el cielo, pero no es celestial. Y luego le dice, él le dice: pero hay un pan que es bajado del cielo y calma el hambre. Cristo se refería al hambre espiritual. Y como ellos eran tan insensatos y solo pensaban en llenar su vientre hambriento y materialista, le dicen: pan, ¿dónde está ese pan? Y yo pongo una ilustración. Ellos pensaron que era pan de jamón, pan de banquete, pan de navideño, y le dicen: danos de ese pan. Porque el carnal nunca está pensando en lo espiritual, el carnal siempre está pensando en ¿qué? En lo terrenal. Y ellos le dicen: danos de ese pan, pan navideño. Y él le dice: no, ustedes no entienden, yo soy el pan, yo soy el pan bajado del cielo, coman de este pan. Y luego le dice, metafóricamente: tienen que comerse mi carne y beberse mi sangre. Como ellos no eran espirituales, pensaron en canibalismo y pensaron que Cristo estaba loco. ¿Cómo nos vamos a comer su carne y su sangre? Amado hermano, el terco nunca entiende el lenguaje espiritual de Cristo. Él no estaba hablando de comerse la carne, ni que fueran indios del último rincón del África. Estaba hablando de comerse la palabra, estaba hablando de creer en Cristo, estaba hablando de tener devoción por Cristo. Pero el mensaje de reprensión del Señor no les gustó. Y ahí comienza nuestro mensaje de hoy. Escuchen el versículo 60. Dice: cuando escucharon estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Tres cosas. En primer lugar, o cuatro cosas. En primer lugar, cuando escucharon el duro mensaje de Cristo. Escuchen bien. El mensaje del Señor Jesús no es siempre terciopelo, algodón y rosas y espinas. No, el mensaje de Cristo trae consuelos, pero muchas veces es duro, es confrontativo. Por ejemplo, hoy nuestra hermana leyó y dijo que muchos de nosotros, y quizás todos, la mayoría del tiempo nos lo dijo de frente, sin mandarlo a decir con nadie, dijo que éramos materialistas y que nos preocupábamos más por las cosas terrenales que por las celestiales o espirituales. Y yo pregunto, ¿se va a molestar usted porque
le dicen la verdad, escueta como tiene que ser, materialista, que usted es capaz de trabajar de sol a sol por lo terrenal, pero no por lo espiritual. Yo sé que eso nos molesta, porque hemos sido capaces de hacer una fila tremenda por conseguir un empleo terrenal donde nos ofrezcan un buen salario. Y hemos sido capaces de trabajarles a esos jefes el horario que nos impongan. O hemos sido capaces de trazarnos metas terrenales. Yo no sé qué Dios nos está hablando, pero toda la semana ese ha sido el mensaje. Ya estamos que nos vamos de esta iglesia también, igual que estos. Porque nos están tratando de materialistas, no de espirituales. ¡Qué impresionante! Pero dice aquí, cuando oyeron estas palabras, al oírlas, luego dice en segundo lugar, muchos de sus discípulos. ¿Cuántos? No poquitos. El mejor pastor se llama Cristo y lo abandonaron. Muchos de sus discípulos, o sea que no se fueron solo sus enemigos, sino los que se congregaban con él. Los que dicen ser discípulos también rechazan el mensaje de Cristo cuando son carnales. El creyente debe preocuparse por buscar la espiritualidad para que pueda soportar el rudo mensaje de Cristo. Sí, Señor. Miren, cuando uno se preocupa por ser espiritual, ¿cómo creen ustedes que yo me alimento? Les voy a decir cómo. En lo espiritual, leo la palabra, hago oración, estudio, pero escucho a otros pastores. Ya saben ustedes que nosotros escuchamos a Miguel Núñez, MacArthur, a Manuel Sierra, Manuel Vaz. A ellos escuchamos, a Samuel Bermillos, ¿sí? A Toropilo, a estos pastores. Escuchamos, amado, pero para que usted nos escuche tiene que amarrarse los pantaloncitos y estarse tranquilito, no ponerse bravo, porque ellos le andan durito al público. Y yo los escucho, Chuy Olivares, Adrián Roger, Paul Washer, Charles Stanley, Arducin, los escuchamos, pero ellos tienen teología y reprensión y solamente lo que diga la Escritura, y hay que aguantar para escucharlos. David Wilkerson, también me gusta David Wilkerson. Leonard Ravenhill, también. Buenos pastores que hay que escuchar, que tienen palabra, que tienen enseñanza. Ahora, para escuchar a Leonard Ravenhill, amado hermano, más vale que tenga paciencia, porque los mensajes que me parecen más duros son los de Ravenhill y David Wilkerson. Ravenhill no tiene misericordia con nadie, ese no le acaricia a nadie nada. A los que están sentados ya todos le dicen que son carnales. Le dice, ¿cuánto ora usted? A ver, ¿cuánto estudia la Biblia? Así, de frente. ¿Qué ora usted? Es muy rudo, ¿eh? Murió como de 90 y pico de años de edad, pero bien parado en la raya. Decía, las iglesias de hoy parecen cementerios, cueva de ladrones. Así les dicen los mensajes. Yo lo he escuchado, terrible, crudo, tajante. Comerciantes de la fe, mentirosos, tienen negocios de truhanes. A los predicadores les dice, se enriquecen pidiendo miles de dólares. Les dice, cobardes. Yo escucho Ravenhill, pero mensajes excelentes. Cualquiera no se congrega entonces con Ravenhill. De hecho, él no tiene iglesia, era evangelista, porque ninguna iglesia lo va a soportar. Pero hay que sentarse y escuchar. Yo lo escucho a Ravenhill y siento que me da una paliza terrible. ¿Por qué? Porque todo lo que dice es verdad. Es así como lo está diciendo. ¿Quién se excusa y dice, no me gusta su mensaje? No te gusta porque te están diciendo la verdad. El mensaje de Cristo tiene consuelos, pero el mensaje bíblico también es un hacha que corta y parte en dos, divide lo malo de lo bueno, así radicalmente, sin tibiezas. Y mucha gente no está dispuesta a escuchar ese mensaje. Miren las iglesias de multitudes hoy, cuidadito se les toca a ellos los zapatitos.
Cuidadito, cuidadito, les espelucan el moño. Hay que estarle diciendo cosas bonitas. Diga, hermano. Pastor, esta mañana precisamente yo estaba leyendo la escritura, ¿no? Y me encontré con Juan 6:66. Impresionante. 6:66, me puse a meditar en eso. Y Impresionante. es tremendo porque es el centro de la predicación. Ese es el centro. Ahí está el corazón del mensaje incluso de hoy. ¿Qué iba a decir Alejandro? No. Ah. Ahora. No, aquí estamos felices. A nosotros sí nos gusta, ¿cierto que sí? Nosotros aguantamos, estamos acostumbrados. Aquí que se nos hable claro, sin rodeos, no, sin tanta mezcolanza de cosas. No, que se nos hable claro, que se nos diga la palabra como es, que nos enseñen y nos confronten. Porque por eso es que nos torcemos, por eso nos ponemos tibios si no nos hablan claro. Nos desviamos porque nos dicen que estamos bien. Entonces uno va chueco y le dice que está bien, y lo acaricia y le dice que va a prosperar, y ahí sigue uno, torcido. No, es mejor que nos enderecen los pasos, hermano, que nos digan. Hoy en mi devocional personal escuché un corto mensaje de un pastor que vive en, creo que Rusia es que está viviendo, y él está predicando fuertemente sobre la venida del Señor, fuerte. Y él dice, no es de nuestros conocidos, qué raro, yo tengo que ver quién es ese pastor, porque no es reconocido entre sana doctrina y me quedé sorprendido, pero yo no lo conocía, pero está predicando fuertemente sobre la venida del Señor. Y él dice, las iglesias hoy están distraídas y no hablan de esto. Y él dice que el anticristo ya está montado, algo parecido a lo que dice Manuel Sierra, ya está montado. Lo que pasa es que no sabemos quién es, no sabemos. O sea, apuntan a es que no nos interesa quién es, pero él dice, ya está montado, ya está, en cualquier momento se va a dar a conocer. Eso es impresionante. Así de que, mis amados hermanos, a mucha gente no le gusta oír la verdad, desprecian la verdad, y aquí la Biblia nos dice, cuando escucharon, muchos se fueron. ¿Por qué? Porque dijeron, dura es esta palabra, dura. Pero no solo eso, yo no la quiero oír. Eso dijeron ellos, yo no la quiero oír, dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Pero yo pregunto, amados, póngase el corazón en la mano. ¿Sí podemos oírla o no podemos oírla? Por supuesto que sí, debemos oírla. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos estaban murmurando de estas cosas, entonces les hizo una pregunta y le dijo, ¿esto les ofende? O sea, cuando decimos que el borracho es un borracho, ¿esto les ofende? Que les falta fe verdadera, que hay hipocresía en las iglesias. Pregunto, ¿hay hipocresía o no en las iglesias? ¿Y esto les ofende? Lo que tenemos que espantarnos es esa hipocresía. Que hay mentiras en las iglesias, que hay herejías en las iglesias, que hay desórdenes en las iglesias, que hay todo tipo de falsedades y entretenciones en las iglesias. ¿Esto les ofende? El Señor les preguntó y les dijo, ¿esto les ofende? ¿Y qué tal? Dice el siguiente versículo, ¿y qué tal cuando ustedes se den cuenta que este que les habla aquí va a subir al trono de donde vino? Porque mire, público, le dice él a los judíos, miren, todos ustedes, quiero que sepan que yo vine del trono. ¿Y sabe para dónde voy? Voy a ascender y me voy a sentar en mi trono celestial. Si a ustedes les ofende mi predicación, dijo Cristo, ¿cuánto más les va a ofender que yo les diga que yo me voy a sentar en el trono celestial? Les iba a dar un infarto a estos malvados. Ellos no aceptaban que este que les estaba hablando venía del trono. Leamos del versículo 61 al 64. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, entonces les dijo, ¿esto les ofende? Pues qué tal si vieres al Hijo del Hombre, es decir, el Hijo de Dios, a Cristo, subir a donde estaba primero.
pues es decir, al trono de Dios. Miren lo que le dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes no le creían y quién le había de entregar. Tengo que detenerme porque todo es interesante. Entonces, le dice: yo voy a subir al trono, porque de allá vine. Pero luego le dice: el espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Vamos a hablar en un lenguaje que ustedes puedan comprender más sencillo. Las cosas espirituales son las que producen vida. La carne, es decir, la carnalidad, para nada aprovecha. Quiero que ustedes me respondan. Si las cosas espirituales son las que dan vida, las que dan gozo, las que dan paz, las que dan salud mental y espiritual, las que dan fuerza cristiana, pero las cosas carnales no dan vida y no sirven para nada, dice Cristo, entonces nosotros debemos vivir en las cosas espirituales o carnales. Espirituales. Tan difícil la pregunta, ¿no? Eso es todo. Hay que vivir en las espirituales. Eso fue lo que Cristo dijo. Ahora, mi papá era un lector del capítulo 6 de Juan. Él se leía toda la Biblia, era muy lector. Pero el capítulo 6 era el que más le gustaba a mi papá. Y el capítulo 6 me recuerda a mi papá todo el tiempo. Ese era el capítulo de él. Le gustaba todo, pero el 6, él siempre era: mi hijo, vamos a hablar del capítulo 6. Y él siempre quería hablar del capítulo 6. Le fascinaba. Y cuando llegamos a la parte del espíritu, él decía: hijo, cierto que aquí cuando dice el espíritu es el que da vida, habla de las cosas espirituales. Mi papá entendía muy bien el capítulo. Yo le decía: sí, papá, eso es lo que dice ahí. El espíritu son las cosas espirituales, son las que dan vida. Las cosas carnales no sirven para nada. Y usted tiene que examinar su conciencia. ¿Ha vivido las cosas espirituales o carnales? Ahora bien, dice: pero hay algunos de vosotros que no han querido creer, no creen. Porque Cristo ya sabía que entre sus discípulos lo escuchaban, pero no con oídos espirituales. Y había por eso entre ellos un traidor. Pero no solo un traidor. Ellos mismos iban a gritar más tarde: crucifícale. Pero este lo iba a vender por 30 monedas. Y le dijo ahí: el espíritu es el que da vida. Preocúpense por su vida espiritual, porque ustedes no han querido creer, y entre ustedes hay uno que me va a vender. Por eso dice: pero hay algunos de ustedes, de vosotros, que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Amados, en las iglesias siempre habrá gente que asiste. Voy a decir algo triste y rudo. Siempre habrá gente que asiste, pero que nunca se congrega, que nunca se convierte. Dije mal el término. Nunca se convierte. Yo les suplico a ustedes, presten atención, entréguenle su corazón al Señor. Porque hay gente que va a las iglesias. Ahora, en una iglesia donde se predica la palabra, Dios llama claramente. Pero ¿cómo harán esas iglesias donde se predican pura psicología? ¿Cómo se convierten? ¿Cómo? Si ellos no están escuchando la palabra, ¿cómo le entregan su vida a Cristo? Si ellos no están escuchando el mensaje. Cristo le dijo: entre ustedes hay gente que no cree. Y luego, versículo siguiente, y dijo: por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Ese versículo 65 es una repetición del versículo. Quiero que vayan atrás al versículo 1. Creo que es el 44. Sí, el 44. Muy bien. Ponga ahí el 44, que me voy a detener un poquitico en ese versículo. Dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere.
y le resucitaré en el día postrero. Me interesa en este momento la primera parte. Ninguno, dice Cristo, puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y aquí en el versículo que les acabo de leer, que es el 64, dice: por eso yo les dije que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Cuando el versículo 44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre no le trae, no le trajere, yo busqué en el lenguaje griego cómo quedó escrito y encontré que hay una palabra en el griego allí donde dice trajere, y es helkise con H. Helkise, traer. Y helkise significa traer con fuerza, arrastrado. Entonces vamos a leerlo en español. El 44 dice así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió No lo arrastra. Eso es correcto. Si el Padre que me envió no lo arrastra. Eso es lo que significa helkise. Entonces usted se pregunta: ¿y por qué ahí dice no lo trajere? Porque ese es el sinónimo, pero en español no se entiende. En español solo dice que lo trae. ¿Y cómo entiende usted que lo trae? Mire, nuestra mente es tan infantil que uno lee: ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trae. Pero como somos tan infantiles y a veces carnales, pensamos que el Señor viene y nos toma por la mano y nos dice: vamos, mi amorcito, y se convierte. Venga, corazoncito hermoso, yo lo quiero cambiar, mi amor lindo, mano. Usted es tan hermoso. Pero eso no es lo que dice el texto. Eso dice nuestro cerebro pequeño, incapaz de entender el texto. Yo no los critico a ustedes, yo también lo entendía así. Porque como ahí dice: si el Padre no lo trajere, entonces yo me imaginé al Padre yendo por nosotros así. Cuando usted va al griego, helkise dice: no, si el Padre no lo arrastra, o sea, lo trae al lado, porque usted no quiere convertirse. Usted no quiere. Entonces el texto dice: ninguno puede venir a mí si el Padre no va y lo toma por la mano y lo trae. No, Señor, usted va a ser cristiano. Vamos comprendiendo cómo, uy, hermano, así tampoco. Pero bueno, el Señor hizo votar todo, ¿sí o no? Qué pena. Amados, eso es lo que dice el texto helkise. Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trae por la fuerza. O sea honesto con usted mismo, Alejandro. ¿Cómo lo ha venido trayendo el Señor? Así no quiera. Usted, Franklin, ¿cómo el Señor ha bregado con usted para traerlo? Mire, el Señor, como sea, pero si Él se propone salvarnos, Él nos va a salvar. Y si el Señor tiene que causarle este dolor, dejarlo sin pelo, sin dientes, quitarle todo, Él lo hace, pero el que lo trae, lo trae. Así sea en la miseria. Ahora, ¿es eso lo que quisiéramos? No, pero Dios nos va a traer como sea, porque Él nos va a salvar. Él quiere salvarnos. Por eso entonces, en este texto que estamos leyendo hoy dice, el Señor le repite, dice: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí por su cuenta. Ninguno. No puede venir a mí si no le es dado por el Padre. Él es quien se lo concede, Él es quien lo trae, Él es quien lo arrastra, Él es quien lo salva. Para que finalmente usted diga: definitivamente, Señor, usted me trajo con dolor, pero gracias. Esta semana me decía una hermana de esta congregación, me dijo: pastor, pero hay que ver que hay incluso un hermano también, me decía, una familia pues, me decía: muchos de los que en esta iglesia hemos llegado al Señor no tuvimos necesidad de que el Señor nos trajera, o sea, a golpe, o sea, que nos quitara todo, que nos dejara, no sé, en la ruina, que de verdad ha sido Dios tan bueno. Simplemente
escucharon la palabra y el Señor los atrajo con lazos de amor, como dice Jeremías. Y dele gloria a Dios por eso. Si es su caso, dele gloria a Dios, porque quiero contarle que no es mi caso. A mí no pasó. ¿Ve la diferencia? Algunos de ustedes Dios los llamó, gracias a Dios, los llamó y llegaron. No fue tan duro el golpe, pero no fue así conmigo. Yo no entendía, no había forma. Entonces Dios tuvo que causarme un poquito de dolor, un poquito bastantico, para poder llegar. Vamos comprendiendo, amados. ¿Sí me doy a explicar? Entonces, luego dice en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos, o los que decían ser sus discípulos, volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿A quién abandonó esta gente? No lo puedo creer. Al mejor pastor que ha existido. No me congrego más con usted. No voy para otra iglesia. ¿Para cuál se van? Para los fariseos. Increíble. Cambiaron al cordero por un lobo. Qué impresionante. Cambiaron, como dicen los maracuchos zulianos. Hay gente que es capaz de cambiar la madre por una burra o por un tigre. Estos cambiaron al mejor pastor. Aquí no me congrego más. Y algunos de nosotros, pastores, nos quejamos cuando la gente se nos va. Si se le fueron a Cristo, hermano, se le fueron a Cristo, no se nos van a ir a nosotros, que somos tan defectuosos. Se nos van a ir en algún momento. Algunos se van a ir. Es la lógica. Se le fueron al Señor. ¿Quién puede tener mejores palabras en la predicación que Cristo? ¿Quién puede tener mejores milagros que Cristo? ¿Quién puede tener mayor amor que Cristo? ¿Quién puede ser mejor persona que Cristo? Algunas personas dicen que nosotros somos buena gente, no sé, les parecemos, pero yo no creo que seamos tan buena gente con tantos defectos y tantas rabias que tenemos. El Señor Jesús era lo mejor y a Él lo abandonaron. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Entonces el Señor Jesús le dijo a sus más íntimos, a sus más cercanos, les hizo una pregunta. Suena duro, pero yo también tengo que hacer esa pregunta. ¿Les aburre mucho nuestra predicación? ¿Y se quieren ir? Jesús le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Ustedes verán para dónde se van. No somos los mejores, pero piensen. ¿Cómo es posible que tienen al Señor Jesús y se van? Cristo tiene que decirle a sus más cercanos, bueno, ustedes también se quieren ir. Y Pedro da una respuesta contundente, una respuesta muy clave. Dijo entonces a Jesús a sus 12, le respondió Simón Pedro, Señor, pero ¿a dónde iremos? Esa es la pregunta. Porque donde está la palabra de vida eterna es donde debemos estar. Y tú tienes la palabra de vida eterna. Si usted encuentra donde hay palabras de vida eterna, quédese tranquilo. Pero mire que Pedro pensaba bien de los discípulos. Él dice, tú tienes palabra de vida eterna. Y luego dice, y nosotros, tus discípulos, todos nosotros hemos creído, conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire que Pedro todavía no sabía, no tenía ni idea quién era Judas. No tenía ni idea. Él dice, todos nosotros hemos creído. Mira, Señor, aquí estamos. ¿Para dónde nos vamos a ir? No sabía que tenía esa víbora, esa serpiente ahí al lado. Qué impresionante.
Pero es un ejemplo para nosotros el que incluso tratemos de sacar lo mejor de las personas. Tratemos, porque nosotros no tenemos la capacidad de Cristo para saber quién es Judas. Nosotros no. Y no podemos andar señalando, este es el Judas, este es el Judas. No, nosotros no sabemos, hermano. No sabemos. Pedro no sabía. Por eso él dijo, todos nosotros hemos creído. Pero Cristo sí sabía, dice el texto. Él sabía quién lo iba a vender. Él sí estaba claro de quién lo iba a vender. Ahora bien, nosotros hemos creído. Jesús le responde, yo los escogí a vosotros, los 12. Pero, mira, Pedro, me alegra que pienses bien, Pedro. Tú dices que todos son discípulos y que todos han creído en mí. Yo los escogí a ustedes, los 12. Pero, Pedro, te tengo una noticia. Como Él es el Señor, Él sí sabe. Uno de ustedes es un diablo, le dijo a Pedro. Uno de ustedes es un diablo. Escuche. Diablo no es el que peca. Quiero que con sinceridad me digan ustedes, de los que están aquí, desde que están en el Evangelio, ¿han cometido algún pecado? Digan sí o no. Respuesta clara. Sí. Entonces, el que peca no es diablo. Y si no, yo aquí tengo hoy 50 diablos. Por poner a... Entonces, no. Diablo es el malvado. El que realmente no ama a Cristo, no está en Cristo, sino que tiene planes maquiavélicos, perversos contra el Señor y contra su obra. Y yo no tengo la capacidad para conocer la mente de ustedes y saber que alguno de ustedes quiere destruir la obra del Señor. Bueno, es que ni siquiera me imagino que pueda tener esa intención. No lo creo. Pero Cristo sí sabía que Judas quería darle una estocada a la iglesia que el Señor estaba levantando. Dijo, no, este viene aquí con ganas de montar, no sé qué reino nuevo. Yo lo vendo y se acabó el problema. Qué tremendo. Yo lo vendo, lo matan y se acabó el lío. Él pensaba que así se iba a acabar el asunto. No, mi Señor Jesús tenía un plan eterno. Y ese no lo iba a derribar este malvado vendiéndolo por 30 monedas. Uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, el hijo de Simón, un tal Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Estos últimos versículos vamos a resumirlos en 3 cositas importantes, los últimos versículos. En primer lugar, amado hermano, si encuentra palabra de vida eterna, con mucha humildad hay que decirlo, en este lugar, quédese tranquilo, que se le note. ¿Cómo se le ha de notar? Colabore con la obra, trabaje, evangelice, sirva, ayude, congréguese, reúnase, fortalezca a sus hermanos, porque usted dice, esta iglesia está predicando la palabra, este ministerio hay que ayudarlo, aquí hay que estar juntitos, en el fuego de la leña. Soy miembro, soy parte, soy integrante de este grupo de ministros del Señor que llevan la obra de Dios adelante. Pedro estaba claro de eso. Señor, ¿a dónde me voy a ir? Si en ti es que encontramos la palabra. Entonces demuestre que a usted se le está dando palabra de vida eterna. Demuéstrelo con su vida. La iglesia es bonita, pero no se involucra. No, involúcrese. Forme parte del equipo de trabajo donde le están alimentando con la palabra de Dios. En segundo lugar, siempre habrá rebeldes dentro del pueblo. A medida que la iglesia crezca, cuando llegue a 80, cuando llegue a 100, cuando llegue a 200, ¿usted cree que todo va a ser color de rosa en una iglesia de 200 personas? Amado hermano, ahí dentro, ahí están los fariseos y los saduceos. Incluso va a llegar Judas entre esos 200. Ahí llega. Usted nunca forme comunión con ellos. No, Señor. Con los fariseos no. No, el que le quiera hacer daño a la obra, a la doctrina, a la palabra, al carácter, a la conducta, usted no puede juntarse con ellos. No. Usted tiene que aliarse con los que aman al Señor y aman su palabra. Y con
con esos usted se junta. ¿Van comprendiendo cómo es? Grave. No se junte con los lleve chisme aquí, chisme para acá, chisme sube, chisme baja. No, con los que oran, con los que estudian, con los que evangelizan, con los que trabajan, con los que impulsan la obra. Con ellos usted se va a juntar. ¿Para qué se reúnen? Para orar. ¿Para qué se reúnen? Para estudiar. ¿Para qué se reúnen? Para salir de evangelismo, para fortalecer la obra. Se reúnen porque si algo le falta a la iglesia, entre todos vamos a colaborar. Para eso se reúnen. Y en tercer lugar, analice su corazón y que nunca se parezca al corazón de un fulano al que el Señor Jesús mencionó allí. ¿Cómo se llama? No se parezca a él. Examine su corazón. No venda a sus hermanos. No traicione la obra. No traicione al Señor. Nunca. Los rebeldes nunca encontrarán una iglesia donde hacer raíces. Ellos siempre estarán del tingo al tambor. Yo creo que nosotros estamos hallando, por la pura gracia del Señor, una iglesia donde reunirnos y llevar el evangelio a las naciones. Yo sí lo creo. Vamos a fortalecerla. Porque desde ese día que escucharon el mensaje, cuando usted escuche el mensaje y le parezca fuerte, y le parezca duro, le parezca que lo confronta, le parezca que le dice materialista, sea más espiritual, ¿usted cómo va a contestar, hermano? ¿Qué va a contestar? ¿Qué va a contestar usted? Y usted, Michael, si le dice materialista, sea más espiritual, ¿qué va a decir? Y usted, Carolina, ¿qué va a responder? No conteste, me voy. No, amén. Debo ser más espiritual. Preocuparme más por mi vida espiritual y la vida espiritual de la iglesia. El Señor me está confrontando con su palabra. Los jóvenes espirituales de esta edad, adolescentes, cuando son espirituales y se les dice, no anden de novia en novia y de novio en novio, si ellos están buscando realmente al Señor, ¿qué dicen? Amén, pastor, gloria a Dios, queremos ser jóvenes santos. Los jóvenes carnales, ¿qué dicen? Como estos, me voy. Al oírlos, muchos se fueron. ¿Para qué iglesia se fueron? Por ahí les cuento por la cual. Donde ahí andan los adolescentes, ahí eso, cambian de ropa como cambiarse de interiores. Ahí andan, niñito de 14 en las iglesias. Hola, pastor Yair, ¿cómo está? Le presento a mi novia. ¿Novia? ¿Y qué edad tiene la niña? 12. Increíble, imagínense, Howard llega aquí. Pastor, le traigo a mi novia y nos vamos a casar, ore por mí. ¿Y qué edad tiene tu novia? 8 y medio. Oye, por hermano, eso es como el suicidio. Pero algunos pastores celebran eso como el gran triunfo, la gran cosa. Ay, la inocencia de los niños. No, mi hermano, el pastor espiritual predicará la verdad y reprenderá el mal, y la iglesia espiritual dirá amén. Al oírlos, muchos se fueron. Por eso hoy titulamos el mensaje La terrible respuesta de los pecadores, de los rebeldes. Siempre responden mal. Los hijos de Dios dicen amén. Denle la gloria a Dios y esté sobre sus pies y vamos a orar agradecidos.